¿Está bien? Vamos a ver una primera aplicación de la transformada de Laplace, que es esto de cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Está bien? Lo vamos a ver con ejemplos de orden 2, pero después lo vamos a generalizar a orden N. Sacando un poco el caballito de batalla que tenemos siempre, digamos, que es el sistema masa-resorte y el circuito de RLC, digamos. Fíjense que son dos modelos de segundo orden, donde tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, con una entrada f de t, e de t. ¿Está bien? Uno tiene una entrada f de t, el otro tiene una entrada e de t, y tenemos condiciones iniciales, ¿está bien? Posición, velocidad, carga, corriente, ¿está bien? Todas esas cuestiones iniciales que uno tiene en estos modelos. Y fíjense que nosotros trabajamos con coeficientes constantes en estos modelos. ¿Está bien? Entonces, de algún modo tengamos en mente estos modelos, pero sepamos que cualquier modelo, digamos, que cumpla estas condiciones, lo vamos a poder resolver también con estos procedimientos. Pero bueno, siempre mostramos esto como un ejemplo base, como para empezar a ver cualquier temática. Fíjense que estos modelos tienen una entrada, f de t o e de t, digamos, ¿está bien? Y tienen una salida que sería la x de t o la q de t, ¿está bien? O sea, tenemos una causa y un efecto, ¿está bien? Una causa o una excitación, que es el f de t, e de t, que tiene cada uno de estos modelos, y eso produce una evolución, ya sea de la posición o ya sea de la carga que tenemos en el sistema. ¿Está bien? Entonces, la entrada es la f de t o la e de t, digamos, en estos modelos, y la salida, que es lo que uno observa, es la posición o la carga. ¿Está bien? Entonces, tenemos siempre una entrada y una salida. Y esto lo vamos a denotar con este operador R. R es por la respuesta, digamos, o sea, la respuesta a tal excitación, ¿está bien? Es esta salida. ¿Está? Entonces, la respuesta a una f de t, o una fuerza de entrada, es una posición, una evolución en la posición de salida del sistema masa-resorte. ¿Está bien? O la respuesta a una tensión, E de t, es una determinada carga, Q de t. ¿Está bien? Entonces, yendo un poquito más general, pero siempre manteniendo el segundo orden, ya enseguida vamos a ir a orden n, pero por ahora nos mantenemos en el segundo orden. Nosotros vamos a pensar en una ecuación diferencial de segundo orden. Generalmente en las aplicaciones se usan los puntitos en vez de los tildes para las derivadas, porque son derivadas temporales. Y en las aplicaciones físicas, cuando hay derivadas temporales, por ahí es más común usar el puntito que las rayitas, digamos, del apóstrofe de la derivada. Nosotros vamos a tener un modelo genérico de este estilo, donde la I de t, digamos, es la incógnita que nosotros tenemos, la salida que tiene el sistema. Y la f de t es lo conocido, digamos, la f de t es la entrada que nosotros le damos o con el cual excitamos un determinado sistema. Y en cero e I punto en cero son las condiciones iniciales que nosotros tenemos. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaba todo este sistema cuando teníamos una ecuación diferencial y condiciones iniciales? Es un problema de valores iniciales. ¿Está bien? Entonces, esto vamos a ver un poco de notación, digamos, la respuesta f de t es I de t, o muchos libros, y más en ingeniería, les gusta escribir este diagrama, digamos. ¿Está bien? Ustedes van a ver diagramas un poco más complejos más adelante, cuando revean estos temas. ¿Está bien? Pero esto es una simple caja donde entra una f de t a un determinado sistema y sale una I de t de ese sistema, digamos. Y esta caja es, por ejemplo, un sistema masa-resorte. ¿Está bien? Donde entra una fuerza y sale una evolución de la posición. Bueno, y acá están todos los sinónimos que se le suele dar como nombre a la f de t y a la I de t. ¿Está bien? A la f de t es entrada, causa, excitación. La I de t es salida, efecto, respuesta. Nosotros dijimos que cuando teníamos un problema de valores iniciales, en cálculo 2 vimos una forma de resolverlo. ¿Está bien? Pero también vimos que gracias a la transformada de Laplace se puede resolver de forma fácil algunos problemas que no se podían resolver con lo que vimos en cálculo 2, digamos. Entonces vamos a ver cómo aplicar la transformada de Laplace, y hoy día vamos a cerrar todo el círculo para resolver esta ecuación diferencial o este problema de valores iniciales. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos la ecuación diferencial al igual que en cálculo 2. Nosotros vamos a hacer la transformada de Laplace de esta ecuación diferencial. Entonces, para hacer la
la transformada de Laplace, aplicamos transformada de Laplace a ambos miembros, ¿está bien? Como la transformada de Laplace es lineal, las constantes salen afuera y queda la transformada de Laplace aplicada a lo que depende del tiempo, ¿está bien? Esto ya un poco se los adelanté al principio, a esto que nosotros necesitamos la linealidad para poder hacer este pasito, ¿está bien? Bien, acá para tratar de no perdernos mucho, pinté, fíjense, de rojo todo lo que sería la transformada de Laplace de la derivada segunda. ¿Se acuerdan de esta propiedad? La transformada de Laplace de la derivada segunda es s cuadrado por la transformada de Laplace de la función y, está bien que lo vamos a llamar i de s, menos s por i en cero menos i punto en cero. Digamos. Esa es la propiedad de la transformada de la derivada segunda. Después acá en celeste o en azul aparece la transformada de Laplace de la derivada primera, que era s por i en s menos i en cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y fíjense que el b multiplica todo esto. ¿Está bien? No cometan el error de poner que el b multiplica solamente al primer término. Y después la transformada de i es la i de s solamente. ¿Está bien? Y la transformada de la f de t es la f de s. Bien, entonces tenemos esta expresión que la podemos achicar un poco, digamos, porque hay como mucho para hacer, digamos. Fíjense que la i en cero es a y la i punto en cero es b, digamos, eso es conocido. Entonces en vez de poner i en cero vamos a poner a, en vez de poner i punto en cero vamos a poner b, y lo mismo acá, i en cero es a, es lo único que se hace ahí, digamos, es reemplazar, digamos, las condiciones iniciales por los valores que uno conoce. ¿Está bien? Entonces fíjense que en esa expresión que ustedes tienen ahí, como les decía su compañero recién, lo único que desconocen es la i de s. El resto conocen todo, digamos. ¿Por qué? La A, la B y la C son los parámetros del modelo. ¿Está bien? Son las constantes, por ejemplo, del sistema masa-resorte. Esas son cosas que ustedes tienen que conocer, si no van a tener que identificar el sistema antes de poder trabajar con él, digamos. Necesitan saber cuánto vale eso. ¿Se entiende? O son la RLC, digamos, del circuito. Son las constantes del modelo. O sea que eso se conoce. Ese cuadrado es la variable, digamos, de Laplace, digamos. ¿Está bien? Después la A mayúscula y la B mayúscula son las condiciones iniciales que uno conoce. ¿Está? La f de s uno la conoce porque es la transformada de Laplace de la entrada que uno con la cual uno está excitando el sistema. Entonces lo único que no conoce es la i de s. Cuando uno despeje la i de s de toda esta expresión, va a quedar una expresión donde van a haber un montón de constantes y van a haber expresiones de s. O sea que i de s va a ser una expresión de s, digamos, cuando lo despeje. Y esa va a ser la i de s. Esa va a ser la función que tenemos que antitransformar. ¿Está? Entonces eso que queda acá expresado es una ecuación algebraica. O sea que hemos pasado de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica, donde ahora la incógnita es la i de s. Antes la incógnita era la i de t. Entonces ahora viene la parte de aplicar operaciones algebraicas para poder resolver esa ecuación algebraica. Entonces, acá está reescrita la ecuación algebraica. Lo que queremos es despejar la i de s, entonces vamos a distribuir el a que tenemos acá, vamos a distribuir el b que tenemos acá, y después vamos a juntar todos los términos donde aparezca el i de s como un factor. Y hacemos factor común. Fíjense, va a quedar. A ver, tenemos as cuadrado por i de s. Entonces eso es lo que aparece acá, as cuadrado por i de s. Tenemos bs por i de s. Acá tenemos bs por i de s. Acá tenemos c por i de s. Entonces tenemos c por i de s. O sea, todos los términos donde aparece el i de s los juntamos a la izquierda y hacemos factor común i de s. Y todos estos términos que están acá, ¿qué serían, digamos? ¿De dónde salen todos estos términos? Es todo lo que sobra. Fíjense que nosotros hemos hecho unas distributivas acá. Eso ha generado muchos términos, todas esas distributivas. Pero no en todos los términos aparece el i de s, digamos. Entonces, donde no aparece el i de s, quedan sueltos acá. Y el f de s queda tal cual. Entonces ahora, como yo quiero saber cuánto vale i de s, paso sumando esto, paso sumando todo para acá. Y después paso dividiendo este polinomio de grado 2 que tenemos acá. ¿Qué es polinomio de grado 2? Simplemente porque el sistema con el que estamos trabajando es de orden 2. ¿Está bien? Si fuese un sistema de orden mayor, vamos a tener un polinomio de grado mayor ahí.
¿Está bien? Ese polinomio lo pasamos dividiendo para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que hemos logrado despejar la IDS. Eso es resolver una ecuación algebraica, digamos, con los pasos que uno está acostumbrado para resolver una ecuación algebraica. Para achicar un poco la expresión, a este cociente, que en cursos más adelante van a entender, digamos, es la función de transferencia, y ya más adelante también vamos a ver por qué le llamamos función de transferencia, a este cociente de 1 sobre este polinomio se le llama HDS. ¿Está bien? Que es la función de transferencia del modelo. Entonces nos queda que IDS es HDS por FDS. Fíjense que lo que hice fue, todo esto es HDS, o sea, toda la expresión, toda la división es HDS. Si la distribuimos nos queda HDS por FDS y por otro lado nos queda HDS por toda la sobra esta que estaba acá. Entonces o sea, acá ya la habíamos resuelto, digamos, ya habíamos encontrado que era la IDS. Acá simplemente la hemos acomodado un poco y hemos introducido, digamos, esta HDS que tiene como fin, bueno, más adelante vamos a entender, digamos, es la función de transferencia del sistema. Lo hemos escrito de otra forma nada más. Todos estos pasos son los pasos de operaciones algebraicas que aparecían en ese diagrama que vimos al principio de la transformada de Laplace. Entonces nos queda acá expresado cuánto vale la IDS. Ahora hay que antitransformar esta expresión, ¿no? Entonces, si uno antitransforma la IDS, aparece la IDT, que es la solución a la ecuación diferencial que ustedes tenían. Hay modelos particularmente importantes, digamos, que son aquellos donde, fíjense la diferencia, digamos, va a ser todo igual, lo único que cambia es que las condiciones iniciales las vamos a poner nulas. Vamos a suponer, por ejemplo, que el sistema masa-resorte empieza en reposo, digamos, ¿bien? Que empieza en su posición de equilibrio y sin velocidad, ¿está? Eso hace que la A y la B, fíjense, sean iguales a 0. Entonces uno puede rastrear la ecuación algebraica, la solución de la ecuación algebraica, y donde está la A y donde esté la B, pone todo 0. Entonces va a quedar más simple todavía la expresión. La ecuación algebraica queda más simple y simplemente hay que pasar dividiendo esto. Entonces queda que la IDS es 1 sobre el polinomio por la FDS, o sea que es la HDS por la FDS. ¿Está bien? Y fíjense qué importante que es esto, porque esto quiere decir que si uno conoce la función de transferencia del sistema, si uno conoce la HDS del sistema, que en el sistema masa-resorte sería conocer cuánto vale, uno debería conocer cuánto valen los 3 parámetros, armar el polinomio de grado 2 y hacer 1 sobre ese polinomio, digamos. O sea, es armar esto. Esta es la HDS, son los parámetros del modelo, S cuadrado S, bueno, armar esa expresión y esa es la función de transferencia del modelo, digamos. ¿Está bien? Si uno conoce la función de transferencia del modelo, entonces uno puede predecir, dada cualquier entrada, uno le hace la transformada de Laplace, ¿está bien? Y encuentra la transformada de Laplace de la salida, digamos. O sea, hay una relación directa. Si uno identifica el sistema, ¿está bien? Uno puede al sistema en reposo meterle cualquier entrada y ya va a saber cuál es la salida, ¿está bien? Haciendo esa cuenta que está ahí. ¿Se entiende? Obviamente que para esto sería la IDS. Si uno quiere saber cuánto vale la IDT, o sea, la solución, la IDT, tiene que antitransformar la IDS. Y cuando uno antitransforma la IDS, está antitransformando un producto entre la HDS y la FDS. Cuando la HDS era fácil de antitransformar y la FDS es fácil de antitransformar, ¿está bien? Que la FDS es fácil de antitransformar porque ya conocemos la FDT, digamos. Y la HDS depende también de cuál sea la función de transferencia, pero en estos ejemplos que estamos viendo es 1 sobre un polinomio de grado 2, así que es fácil de antitransformar, no hay mucho problema. La forma de encontrar la IDT, si se acuerdan la propiedad de las convoluciones, es hacer la convolución de la entrada con una HDT, que sería la antitransformada de la HDS. O sea, que un sistema se identifica conociendo la HDS o su versión temporal HDT, o sea, conociendo la función de transferencia. Entonces, ustedes díganme cuál es la entrada que le quieren introducir al sistema masa-resorte o a cualquier sistema. Yo lo convoluciono con esa HDT que identifica el sistema y obtengo la IDT, que es la salida del sistema. Es la posición que va a tener la evolución de la posición de la masa. O sea que, a ver, retomando. Nosotros recién vimos cómo resolver cualquier ecuación diferencial
o cualquier problema de valores iniciales usando la transformada de Laplace. Transformo, opero y antitransformo. En el caso particular que el sistema empiece en reposo, o sea que tenga condiciones iniciales nulas, la cuenta se hace mucho más sencilla y empieza a tomar valor esta función de transferencia, esta HDS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y encontrar la salida es simplemente hacer una convolución en el dominio temporal, o encontrar la salida es simplemente un producto en el dominio de Laplace. No es la única forma de encontrar la IDT, no es que sí o sí tengo que hacer la convolución. Encuentro la IDS, la expresión que sea, y la antitransformo como sea, digamos. Pero hay una opción que es aplicando el método de la convolución para hacer la antitransformada. Pero ustedes pueden aplicar métodos que quieran. Hagámoslo más particular todavía. Supongamos que la f de t, en vez de ser una f de t cualquiera, vamos a meterle un impulso. ¿Un impulso en qué tiempo? ¿En qué momento? En cero. O sea, imagínense un sistema masa-resorte donde yo le meto una fuerza infinita en el tiempo cero, digamos. O en la práctica uno hace una fuerza como muy concentrada en un tiempo cero, digamos. Eso sería en la práctica un impulso. En la teoría sería una fuerza infinita en el tiempo cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? O sea, imaginemos que hacemos eso. ¿Qué va a cambiar en todo? Lo que cambia es que si la f de t es la delta, ¿se acuerdan cuánto valía la transformada de la delta? La transformada de la delta es 1. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? La transformada de la delta es 1. O sea, es una función de s que vale siempre 1. ¿Está? Eso quiere decir que si la f de t es delta, entonces la f de s es 1. ¿Está bien? O sea que la f de s acá es 1. O sea que tenemos que la I de S es H de S por 1. O sea que la I de S es H de S. ¿Y por qué es importante esto? Porque acuérdense que la I de S es la transformada de la salida, ¿no? O sea, la I de S es la H de S. Y si la I de S es la H de S, entonces la I de T es la H de T. Eso quiere decir que si yo quiero identificar un sistema, lo que tengo que hacer es excitarlo en el tiempo cero con una delta. ¿Por qué? ¿Qué salida tengo? Si yo excito el sistema con una delta en el tiempo cero. O sea, imagínense que yo tengo un sistema masa-resorte donde yo no conozco cuánto vale la masa, no conozco la constante de fricción, no conozco la constante de resorte, no conozco nada, digamos. Simplemente sé que es un sistema masa-resorte. ¿Está bien? Si yo ese sistema masa-resorte lo dejo en equilibrio, ¿está bien? Lo dejo con velocidad y posición cero, y lo excito al sistema, ¿está bien? Con una delta, el sistema va a tener una evolución. Esa evolución es la I de t que nosotros tenemos acá, es la salida del sistema. Entonces la I de t es la H de t. Y la H de t, o sea, si yo transformo esa salida, o sea, si yo al sistema masa... Me explico, digamos, o sea, yo tengo un sistema masa-resorte, lo excito con una fuerza infinita en el tiempo cero. Y me fijo qué salida tengo, digamos, que sería la evolución de la posición, la salida que tenemos en el sistema masa-resorte. Entonces, es una función. ¿Está bien? Es una función oscilatoria que vamos a tener. A esa función oscilatoria yo le calculo la transformada de Laplace y encuentro la H de S. ¿Por qué? Porque la I de t es la H de t, entonces la I de S es la H de S. Y si yo conozco la H de S, listo, tengo la función de transferencia, identifiqué el sistema. Ahora le meto cualquier entrada y voy a saber cuál es la salida, porque ya tengo identificado el sistema. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces por eso es tan importante la función delta. Bien. Y todo esto es gracias a que la transformada de Laplace de la delta es igual a 1. Entonces, lo que hemos visto, haciendo un repaso de vuelta, es cómo resolver un problema de valores iniciales cualquiera, y después lo hemos particularizado para condiciones iniciales nulas y para entrada delta, digamos, para que ustedes vean cómo la cosa se va haciendo más fácil de resolver cuando tenemos estos casos particulares. Si no estamos en los casos particulares, bueno, tenemos que hacer esto, digamos, este procedimiento con las constantes y demás. No hay problema, igual se puede resolver. ¿Está? Pero estos dos casos importantes son bastante importantes, digamos, ¿está bien? Porque me da una estrategia para poder identificar un sistema, digamos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esto que está acá. La derivada segunda más 3 derivadas primera más 2 veces la función y la entrada es igual a menos 2t. Y tenemos como condiciones iniciales i en 0 es 1 y prima en 0 es 2. Este sería un ejercicio típico que les podríamos tomar en un parcial. ¿Está?
Y ustedes lo tienen que resolver aplicando la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se resuelve aplicando la transformada de Laplace? Puedes ir directo a la expresión. Yo no recomiendo que estudien de memoria. Y ya van a ver en los próximos temas que van a aparecer un montón de fórmulas. Y va a llegar un momento que su memoria va a colapsar, digamos. ¿Está bien? Entonces, yo les recomiendo que aprendan el procedimiento, porque no es un procedimiento difícil, digamos, de aprender. Entonces, ustedes aprendan el procedimiento y van a poder resolver. Es mucho más fácil aprender procedimientos que fórmulas de memoria. Bueno, fíjense, tenemos que hacer la transformada de Laplace miembro a miembro. La transformada de Laplace de la derivada segunda es s cuadrado por i en s menos s por i en 0, que es 1, o sea que queda menos s, ¿está? Menos la transformada, menos i' en 0, digamos. Toda esa expresión, ¿está bien? Es la transformada de Laplace de la derivada segunda. Entonces ahí tienen que tener la tablita a mano y tener en práctica ya cuál es la transformada de Laplace de la derivada segunda, la derivada primera, ¿está bien? Lo tienen que manejar a eso. Después, más 3 veces la transformada de Laplace de i'. Y la transformada de Laplace de i' es s por i de s menos i en 0, digamos. Esa es la propiedad de la transformada de la i'. Más 2 veces i en s. ¿Por qué? Porque es más 2 veces la transformada de i de t. ¿Está? Y después este 1 sobre s más 2, ¿qué es? Es la transformada de la f de t, de la entrada que tenemos, que es esa exponencial e a la menos 2t que tenemos. Entonces ahí lo que hemos hecho es armar la ecuación algebraica. O sea, yo no les voy a pedir que hagan el dibujito y demás, digamos, pero quiero que vayan sabiendo cuáles son los pasos. Esa es la ecuación algebraica que tenemos que resolver. ¿Y qué significa resolver? Resolver significa despejar la i de s. Y acá arriba está hecho, digamos. Fíjense, acá hemos copiado toda la expresión. ¿Está bien? Toda la expresión que teníamos la tenemos copiada de arriba. ¿Qué hicimos en este paso? Ayúdenme. Hacemos distributiva primero y después hacemos factor común i en s. Está bien. Y todo esto que está acá, ¿qué es? Toda la sobra que nos queda. Y esto lo dejamos tal cual. ¿Y después qué hacemos en este paso? Claro, todo esto sobrante, que es el menos s, menos 2, menos 3, nos queda menos s menos 5, que si lo pasamos para acá queda más s más 5. Esto, si aplicamos denominador común, s más 2, y resolvemos, y acá es donde les vuelvo a insistir que van a tener que rever la cuestión de las operaciones algebraicas y demás, porque equivocarse en una operación algebraica acá implica equivocarse en la solución final. Entonces, haciendo como un denominador s más 2 y resolviendo, les queda esta expresión en s. ¿Está? Y por último, ¿qué es lo que se hace en este paso? Pasamos dividiendo todo este polinomio de grado 2 que tenemos en s, lo pasamos para el otro lado. Entonces, fíjense que nos quedó la i de s como un cociente de dos polinomios en S. Donde arriba, ¿qué grado tiene? Y abajo, 3. ¿Está bien? Entonces, acá ¿qué método podríamos aplicar? Podríamos aplicar fracciones simples. O si ustedes quieren, pueden aplicar el método de convolución que habíamos visto, digamos. ¿Está bien? El que a ustedes les resulte más fácil. Yo en este caso, mirándolo así rápido, diría vamos por el lado de fracciones simples. Entonces, obtenemos la solución de la ecuación algebraica. La i de s tiene esa forma, esa es la solución de la ecuación algebraica. Y ahora tenemos que antitransformar para encontrar la i de t, que sería la solución pero en el dominio temporal, que es en realidad lo que a uno le interesa, cómo va a evolucionar, digamos, este sistema. Entonces tenemos que hacer la antitransformada. Hacer la antitransformada implica primero factorizar los polinomios que tenemos abajo. ¿Está? Fíjense, tenemos un polinomio de grado 3 que lo tenemos como dividido en uno de grado 1 y uno de grado 2. Entonces ya tenemos una raíz que es menos 2, nos faltaría saber cuáles son las otras dos raíces. Bueno, me tomé el trabajo de calcular las raíces y van a ver que van a tener el menos 2 como una raíz doble y el menos 1 como una raíz simple, digamos, de ese polinomio. Entonces, como tenemos al menos 2 como raíz doble y al menos 1 como raíz simple, tienen que escribir la forma de fracciones simples que está asociada a ese tipo de raíces. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada, digamos, esto? Entonces, como el menos 1 era raíz simple, teníamos s más 1. Como el menos 2 es raíz doble, tenemos el s más 2 y el s más 2 cuadrado. ¿Está bien? Y ahí aparece la constante A1, A2 y la constante B. Realizando las operaciones correspondientes. ¿Qué quiere decir realizando las operaciones correspondientes?
Claro, o sea, aplicando el método, que es estos límites que estuvimos viendo en la clase pasada y todo ese procedimiento, se los dejo de ejercicio, digamos, para que lo revean y lo apliquen en este ejercicio en particular. Tienen que llegar a que las constantes son la B5, la A1 menos 1 y la A2 menos 4. ¿Está bien? Tienen que aplicar ahí fracciones simples. Entonces, la IDS la podemos escribir en forma de fracciones simples. ¿Está bien? Como suma de fracciones simples. Y una vez que la tenemos escrita como suma de fracciones simples, ¿qué hacemos? Antitransformada. Entonces, vamos de derecha a izquierda, que es lo más fácil. Tenemos 5 por e a la menos t. Si tienen alguna duda con esa antitransformada me dicen. Después tenemos menos 4 por e a la menos 2t. Esa también es simple. Y acá aparece el t multiplicando. ¿Está bien? ¿Sí? Ese t multiplicando implica un cuadrado acá. ¿Está bien? Ahí tienen que repasar y madurar bien todo esto de la transformada y la antitransformada porque lo van a necesitar en estos pasos para poder resolver. Bien, entonces ahí hemos encontrado cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser el I de t, cuál es la salida que tiene el sistema o cuál es la solución de la ecuación diferencial. Esa es la solución de la ecuación diferencial. También les puedo dejar como ejercicio que apliquen lo que vieron en cálculo 2 para resolver esto. Y vean que la solución única que ustedes encuentran con eso de la solución, ¿se acuerdan? La general de la homogénea, la particular de la general, ¿está bien? Agarran, van a ver que esta es la... ¿Alguno de ustedes podría decirme en esta IDT dónde está la solución de la homogénea y dónde está la solución particular de la general? Fíjense, cuál es el polinomio característico que tenían, ¿se acuerdan? En este caso es r cuadrado más 3r más 2. ¿Está bien? Y ese polinomio es el que nos aparece acá abajo, no sé si lo pueden ver, en ese, ¿está? Solo que acá está en ese, digamos. Y las raíces habíamos dicho que eran menos 2 y menos 1, ¿está? O sea que menos 2 y menos 1 generaba un término que tenía la e a la menos 2t y otro término que tenía el e a la menos t. Después cuando ustedes apliquen las condiciones iniciales van a encontrar que la C1 y la C2 son menos 4 y más 5. ¿Está bien? Y después ustedes tenían que plantear una particular. Cuando ustedes planteaban la particular, ustedes veían que la entrada era e a la menos 2t. Ah, pero ya está en la homogénea la e a la menos 2t. Entonces, ¿qué hacían? Hacían t por e a la menos 2t. ¿Se acuerdan? Y encontraban ese a, esa constante a resolviendo. ¿Se acuerdan todo este procedimiento de cálculo 2? Bueno, ese a en este caso va a ser el menos 1, este que tienen acá. Bueno, vamos a una aplicación. Un circuito RLC, ¿está bien? Que aparecen estas constantes, el L vale 1, el R vale 1000 y el C vale 2, ¿está bien? Con sus correspondientes unidades de medida, ¿está? Entonces, con esas constantes hacemos lo mismo que en cálculo 2, planteamos el problema de valores iniciales con el que vamos a trabajar, ¿está bien? Entonces planteamos, acuérdense que acá ponían 1 sobre C, ¿se acuerdan todo esto? ¿Sí? Y le vamos a dar condiciones iniciales nulas, porque si no, con estas constantes se complica mucho, digamos, hacer las cuentas. ¿Está? Condiciones iniciales nulas. Bien. Es el mismo problema que teníamos antes. ¿Se acuerdan que tenía mucha complejidad resolverlo con lo que vimos en cálculo 2? Veamos si con la transformada de Laplace también tenemos ese grado de dificultad para resolver esto. Y nos pide el ejercicio de hallar la respuesta del sistema a una entrada de delta, una entrada exponencial y una entrada constante, digamos. Esa es la consigna que tenemos en este ejercicio. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Tenemos que hacer la transformada, ¿no? Bueno, ahí están las condiciones iniciales nulas. Entonces, vimos que cuando teníamos condiciones iniciales nulas, ¿está bien? Podíamos hacerlo un poco más fácil la cosa, porque la entrada al sistema es una e de t y la salida es una q de t. ¿Está bien? O sea que nosotros vamos a tener la q de s, esta que está acá, es la transformada de la salida que uno tiene. La transformada de la salida es la h de s, que es la función de transferencia, por la f de s, que es la transformada de la entrada. Es la transformada de la e de t que nosotros tenemos. Quiero que usemos lo que hemos estado viendo, ¿está bien? Si tenemos condiciones iniciales nulas y encima tenemos una entrada delta, estamos en el caso súper particular que nosotros analizamos recién, digamos, donde la Q de S era H de S por F de S y listo, digamos, no había mucho más que hacer. Y lo bueno es que la H de S
ya sabemos qué forma tiene, digamos 1 sobre el polinomio de grado 2. O que ese polinomio está muy asociado con el polinomio característico que vimos en algún momento, ¿no? Entonces tenemos 1 sobre s cuadrado más 1000s más 500.000. Entonces esa es la h de s. Y esta h de s, por ahí conviene escribirla, completar cuadrados y escribirla de este modo. ¿Está bien? Fíjense que la mitad de 1000 es 500, entonces hay que tratar de verlo como un s más 500 al cuadrado más alguna sobra. ¿Está bien? Ahí se ha completado cuadrados en esa expresión. Entonces esa es la función de transferencia. La f de s, que es la transformada de la f de t, como en este primer ejemplo vamos a poner una delta, es 1. Entonces la q de s es igual a la h de s, digamos. ¿Está bien? La transformada de la salida o la transformada de la evolución de la carga es justo la función de transferencia. Y ya sabemos cuál es la función de transferencia. ¿Está bien? Entonces fíjense, es esta, ¿no? Entonces tenemos que antitransformar la h de s para encontrar la q de t o la h de t. Para antitransformarla, tenemos que tener en cuenta que si acá hay un 500, yo necesito que acá haya un 500 o una s, digamos, si me quiero ir por el lado del coseno, pero acá como tengo números, entonces multiplico por 500 y divido por 500. ¿Está bien? Entonces fíjense que queda. Si uno antitransforma esta q de s, va a encontrar la q de t, que es la evolución de la carga. ¿Está bien? Y la q de t es la h de t, que es la antitransformada de toda esta expresión. Y la antitransformada de esta expresión, que es 1 sobre 500, el seno de 500t, porque aparece el 500, no aparece la s arriba, las reglas memotécnicas para saber que era un seno. Y este e a la menos 500t, que es la traslación que tenemos en el dominio de Laplace. Entonces fíjense qué fácil y qué rápido hemos encontrado la evolución de la carga y no hemos tenido que hacer todo ese procedimiento que vimos en cálculo 2, digamos. O sea, para este caso particular la cosa se hace muy rápido, digamos, conociendo la transformada de Laplace. Pasamos al próximo, que sería, supongamos que tenemos una entrada que es una exponencial. O sea, seguimos con condiciones iniciales nulas, pero ahora tenemos una entrada que es una exponencial. ¿En qué va a cambiar todo este procedimiento si en vez de tener una entrada en delta, tenemos una entrada exponencial? ¿En qué cambia toda esta cuenta? La h de s sigue siendo la misma, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a tener que encontrar es la f de s, que ya no es la misma de recién. ¿Está? Entonces ahora, fíjense, o sea, se puede resolver con cualquiera de los procedimientos, pero veamos lo que vimos en la teoría. Esto era cuando la entrada era la delta. Ahora tenemos una f de t como entrada. Si tenemos una f de t como entrada, nosotros vimos que la salida la podemos hacer con la f de t convolucionada con la h de t. Y nosotros vimos que cuando las condiciones iniciales eran nulas, podíamos hacerlo con la convolución entre la entrada y la salida. Sin pasar, fíjate que si nosotros hacemos caso a eso, perdón. Fíjate que si nosotros hacemos caso a esta fórmula, yo no recomiendo que se estudien las fórmulas, sino todo el procedimiento, pero fíjate que si nosotros conocemos esta fórmula, podemos sacarnos de encima toda la estructura que implica la transformada de Laplace. ¿Estamos de acuerdo? O sea, simplemente decimos, a ver, bueno, lo que pasa es que vamos a necesitar saber cuánto vale la h de t, digamos, de algún modo, ¿no? Pero vos me decís cuál es la entrada temporal, o sea, cuál es la f de t, y yo la salida simplemente la hacemos f de t convolucionada con la h de t. Bueno, en este ejemplo, ya les vamos a dar ejemplo para que trabajen ustedes. En este ejemplo, fíjate, la h de s es la misma, ¿está bien? Y si te fijas, mirando acá, uno puede ver cuánto vale la h de t, que es la que calculamos recién. ¿Se acuerdan? La h de t era 1 sobre 500 por e a la toda esa expresión que tenemos acá, toda esa es la h de t. Y la f de t es esta expresión que está acá. Esa es la entrada, es e a la menos 500t. ¿Está bien? En este caso que tenemos acá el e a la menos 500t y tenemos acá también el e a la menos 500t, uno puede arriesgarse a hacer la convolución y termina siendo una cuenta fácil. Si acá hubiésemos tenido otra exponencial, hubiese sido casi inhumano meternos por este lado, digamos, para resolverlo. ¿Está bien? Ya enseguida lo tratamos de resolver de otra forma. Tenemos que resolver esta convolución de acuerdo a la teoría. O sea, tenemos que hacer la convolución entre la h de t y la f de t. ¿Cómo se hacía una convolución entre dos funciones? A ver, vamos repasando distintos conceptos que hemos estado viendo. Es la integral desde 0 hasta t de la función en el orden temporal por la función en el orden antitemporal, digamos al revés. ¿Se acuerdan?
Entonces, como esta función tiene el seno y tiene la exponencial, vamos a dejarla a esta en el orden temporal, tal como está, y a esta exponencial la vamos a ver en el orden temporal inverso, digamos, lo vemos en el orden al revés. Entonces tenemos menos 500 por t menos x. Si uno junta esta exponencial con esta exponencial, ¿qué queda, digamos? Fíjense, les queda e a la menos 500x, e a la menos 500t, todo esto multiplicado, ¿no? Por e a la más 500x. ¿Está bien? O sea que esta parte de x se va con esta parte y queda e a la menos 500t. Solamente cuando uno haga el producto de este exponencial con este exponencial, les va a quedar e a la menos 500t. La parte de x se va a simplificar entre ellas. Y como me queda e a la menos 500t, y estoy integrando respecto de x, la puedo sacar afuera, el e a la menos 500t. ¿Está bien? Junto con el 500 que tenemos acá, lo sacamos afuera. Y queda solamente la integral del seno. La integral del seno es el coseno sobre este 500, digamos, que es para que realmente, bueno, viene de acá, digamos, el 500. Y cuando hagamos regla de Barrow, al reemplazar el t queda menos coseno de 500t sobre 500, y al reemplazar el 0 queda coseno de 0, que es 1, sobre 500. ¿Está bien? Y esa es la Q de t, esa es la salida que tenemos. A ver si... No. A ver, veamos otra forma de resolverla. Bueno, a ver, y teníamos como condiciones iniciales todo nulo, ¿no? ¿Sí? Teníamos que la Q en 0 era 0, o sea, la carga inicial es 0, y que la corriente inicial es 0. ¿Está? Entonces, si hacemos la transformada de Laplace de esto, ¿qué nos queda? La transformada de Laplace de Q2 punto, ¿qué es? S cuadrado por Q de S en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Estamos transformando la Q. ¿Y acá qué tengo que escribir? 0. Menos 0, o sea que me pondría a restar un montón de ceros acá, digamos, no tiene sentido que lo escriba. ¿Está? Entonces seguimos con el próximo término, ¿no? Más 1000 por la transformada de Q punto. ¿Está bien? ¿Cuánto da la transformada de Q punto? S por Q de S menos 0, ¿no? Entonces no escribamos los ceros que tenemos ahí. ¿Está? Más, ¿qué cosa? ¿Igual a qué? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hacemos factor común de todo esto, ¿no? Queda así, ¿no? Si completamos cuadrado, queda así, más ¿cuánto? Quedó medio en evidencia. Bien, podemos hacer fracciones simples. O sea, acá salta, digamos, si uno ve acá, uno puede ver que puede hacerlo con convolución, como lo hicimos recién, porque fíjense que tenemos, de algún modo, tenemos un producto de dos funciones fáciles de antitransformar. Tenemos por un lado e a la menos 500t y por otro lado tenemos el seno de 500t por e a la menos 500t, digamos. Y bueno, hay una constante ahí también, 1 sobre 500. ¿Está? O sea que uno podría convolucionar, que es lo que hicimos recién. ¿Está? O puede aplicar, ¿qué cosa? Fracciones simples. ¿Cómo quedaría si lo hago por fracciones simples? Le vamos a poner a nada más porque es raíz simple. Fíjate que el polinomio que tenemos acá abajo tiene una raíz simple en menos 500 y esto implica dos raíces complejas conjugadas. ¿Se entiende? Si vos graficás esta parábola en S, fíjate que el S más 500 al cuadrado está como apoyado en el eje Y, ¿está bien? En el eje, eh, en el eje horizontal, y este más 500 cuadrado te le eleva hacia arriba, digamos, o sea, no tenés raíces reales. ¿Tá? Entonces tenemos que poner acá más BS más C sobre S más 500 al cuadrado. Y bueno, y ahí tienen que encontrar cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la C. ¿Tá? Y ahí tienen que aplicar fracciones simples. ¿Cómo se calcula? Tenemos que hacer el límite cuando S tiende a menos 500 de qué cosa? S más 500 por Q de S. Y esta cuenta hay que hacerla usando esta primera expresión del QDS y esta segunda expresión del QDS. Digamos. Cuando lo hagamos con la primera expresión del QDS, nosotros tenemos S más 500 por este QDS. ¿Qué queda si hago S más 500 por este QDS? O sea, queda el límite cuando S tiende a menos 500. Y queda
1 sobre... Se va la primera parte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto da ese límite? 1 sobre 500 al cuadrado. ¿Y del otro lado qué es? ¿Cuánto da? ¿Se acuerdan que si multiplican por ese más 500 acá, les queda el a solo, ¿no? Y si multiplican por ese más 500 acá, cuando hagan el límite les va a quedar 0, o sea, se va a ir ese término, ¿se acuerdan? Les queda solamente el a. O sea que lo que acabamos de encontrar acá es el a. A es 1 sobre 500 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? El b, ¿cómo se calculaba el b? Tenemos que hacer el límite cuando s tiende a qué cosa? A infinito, de s por q de s. Y esto lo tenemos que hacer con las dos expresiones que tenemos del q de s. ¿Está bien? La primera expresión que tenemos del q de s, lo veamos acá que es más fácil. Si yo multiplico por s esta expresión y hago el límite cuando s tiende a infinito, ¿cuánto va a dar? 0. Con la primera expresión da 0. Y si lo hacemos con la segunda expresión del q de s, digamos, o sea, si lo hacemos con esta expresión, si uno hace s acá, queda a por s y esta expresión, y si hace s acá, queda s cuadrado y acá el s. ¿Está? Claro, cuando haga el límite, cuando s tiende a infinito, esto me va a dar a, toda esta expresión. ¿Está? Era el cociente de los coeficientes principales, ¿se acuerdan? Y acá me va a quedar b sobre 1, o sea que me va a quedar b, o sea que a más b, o sea que el b es menos a, o sea que es menos 1 sobre 500 al cuadrado. Hasta el momento tenemos esto, es igual a 1 sobre 500 cuadrado, que era lo que nos había dado el a, sobre s más 500, más bs, pero el b es 1 sobre, o sea, es esa cuestión, por s más el c, sobre s más 500 al cuadrado, más 500 al cuadrado. ¿Y ahora? ¿Qué nos falta? Darle un valor a s para obtener c. ¿Y qué valor le darían a s? Podríamos darle el 0, ¿no? Bueno, a ver. ¿Se entiende cómo sigue esto, no? O sea, van a encontrar ustedes cuánto vale el c y después tienen que antitransformar y demás. Fíjense que es bastante laborioso, digamos, tiene sus pasos. Lo difícil de esto son el tipo de constante con el que están trabajando. Son constantes complicadas, digamos. ¿Se entiende eso? Son constantes grandes que hacen que las cuentas se puedan complicar un poco. Pero si en vez de haber un 500 hubiese un 5, ¿está bien? Sería mucho más fluido, digamos. ¿Está? O sea que de algún modo, eso que parecía por momentos molesto, digamos, que es resolver este ejercicio, digamos, haciendo la convolución, terminó siendo la forma más fácil de resolver este ejercicio. ¿Está bien? Entonces uno no tiene que descartar ninguna de las herramientas que tiene, porque a veces descartando las herramientas, lo que se produce es que termina haciendo cuentas de más. Bueno, ahora vamos a esta otra opción, que es, supongamos que tenemos como entrada una entrada constante de 100 volts. Entonces dijimos, como las condiciones iniciales siguen siendo nulas en este ejercicio, nosotros podríamos hacer de vuelta la convolución entre la h de t y la f de t. Nosotros ya sabemos que la h de t es 1 sobre 500, o sea, por más que me cambien la entrada, el sistema sigue siendo el mismo, digamos, entonces sigue teniendo la misma h de t. Entonces la h de t sigue siendo ese 1 sobre 500 e a la menos 500t por el seno de 500t, digamos. ¿Está bien? Y las tengo que convolucionar con la f de t, que si la hacemos constante igual a 100, queda convolucionado con el 100. Si bien la entrada es más fácil, porque es un 100, antes era un exponencial en la parte anterior, el hecho de haber sido un exponencial recién hacía que la integral de la convolución sea fácil. ¿Está bien? Ahora, como tenemos este 100, fíjense que tengo que hacer una integral entre 0 y t de esta expresión, o sea, de una exponencial por un seno. Eso me va a implicar hacer 2 veces integrales por parte. No quiere decir que sea imposible de hacer, digamos, sino que tengo que hacer 2 veces integrales por parte para poder resolver esa integral. ¿Está bien? Entonces, la etiquetamos como difícil y nos podríamos ir para el lado de fracciones simples. Que por el lado de fracciones simples ahora es un poco más simple, por el hecho de que la transformada del 100 es más fácil que la transformada del exponencial. Entonces queda más sencilla la expresión. Fíjense. Nosotros sabemos que cuando tenemos condiciones iniciales nulas, la Q de S es la función de transferencia por la F de S. Eso es lo que vimos recién, digamos. ¿Está?
Y fíjense que queda que la QDS es 1 sobre esto, que todo esto es la función de transferencia, por la transformada de la entrada, que es 100 sobre S. Fíjense que esta expresión es análoga a la que encontramos recién. ¿Se acuerdan recién que nosotros teníamos este polinomio complicado multiplicado con 1 sobre S más 500? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora en vez de tener el 1 sobre S más 500, tenemos el 100 sobre S, porque la entrada es más sencilla, digamos. Es una entrada constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos queda, fíjese abajo, nos quedan 3 raíces, una es 0, y las otras dos son complejas conjugadas, que son esa expresión que tenemos acá abajo. ¿Está? Entonces nos queda la expresión en fracciones simples que deberíamos buscar es a sobre s más bs más c sobre este polinomio que está acá. Bien. Entonces nosotros tenemos esta expresión que está acá. ¿Está? Y en esa expresión hay que hacer esto de los límites que estuvimos haciendo nosotros recién. Y haciendo todo esto de los límites vamos a llegar a que el a es 1 sobre 5000, el b es menos 1 sobre 5000 y el c es menos 1/5. Cuando ya tenemos las constantes, entonces hemos podido expresar a la QDS como fracciones simples. Una vez que tenemos la QDS como fracciones simples, ¿qué es lo que se hace? Hay que antitransformar. Para antitransformar, esta primera parte es fácil de antitransformar. ¿Está bien? ¿Sí? Se ve que es fácil de antitransformar. Pero esta otra hay que acomodarla un poco para que se vea más claro el seno y el coseno en esta expresión. La transformada del seno y la transformada del coseno. Entonces uno podría apurarse y decir, bueno, voy a distribuir el denominador en esta etapa. ¿Está bien? Pero no. ¿Por qué no? Bueno, está medio dicho ahí, digamos. O sea, fíjense que en el denominador tenemos una traslación en S, que es S más 500. Entonces nosotros necesitamos, antes de distribuir, necesitamos que aparezca el S más 500, digamos. ¿Está bien? Entonces por eso es que al S, que tenemos acá, le vamos a sumar y le vamos a restar 500. O sea que todo lo que está acá en este paréntesis es el mismo S que está acá. ¿Está? El resto está todo copiado igual, digamos. No busquen algo distinto porque no. Lo único que hay es que al S le hemos sumado y restado ese 500. Y ahora sí, distribuimos esta fracción y va a quedar menos 1 sobre 500 por S más 500. Recuerden que si ya hicieron esto, no lo separen, dejen junto al S más 500. Y por otro lado, tenemos el menos 1 sobre 5000 por el menos 500 da más 1/10. ¿Está bien? Menos el 1/5 que tenemos acá, ¿está bien? Eso da menos 1/10. Y el menos 1/10 lo hemos escrito de forma conveniente, porque si ponía menos, yo necesito que acá me aparezca un 500. ¿Está bien? Entonces multiplico por 500 y divido por 500 y ahí está el 1/10. ¿Está bien? Menos 1/10, acá está el menos 1/10 multiplicado por 500. Y acá está el 500 que hemos multiplicado y queda esta expresión que está acá. Entonces, queda esta expresión. Y ahora si antitransformamos esto, esta es fácil, digamos, es la constante 1 sobre 5000. Este menos 1 sobre 5000 lo copiamos nada más y acá nos queda la transformada del coseno de 500t multiplicado por e a la menos 500t. ¿Está bien? Acá nos queda el menos 1 sobre 5000 y acá nos queda el seno de 500t multiplicado por e a la menos 500t. Y esa es la respuesta, esa es la evolución que va a tener la carga en el sistema si le damos una excitación de 100 voltios de forma constante y continua. Ahora tratemos de generalizar un poco esto que estamos viendo, digamos, todo este proceso. Supongamos que tenemos un sistema lineal. Nosotros vamos a llamar sistema lineal a todo sistema donde la respuesta de una combinación de entradas, yo la puedo encontrar haciendo la combinación de las salidas. Supongamos un sistema masa-resorte que está en reposo. Imagínense que ustedes lo excitan con la F1 que ustedes quieran, la F1 de T que ustedes quieran. Ustedes van a tener una salida H1 de T. ¿Se entiende? Ahora agarren el sistema masa-resorte y excítenlo con una F2 de T. Van a tener como salida una I2 de T. ¿Está bien? Si ahora ustedes a ese mismo sistema lo excitan con una C1 por F1 de T más C2 por F2 de T, la salida de ese sistema va a ser una C1 por I1 de T más C2 por I2 de T. ¿Está bien? Eso quiere decir que el sistema es lineal, digamos.
¿Se entiende? ¿Por qué piensan ustedes que yo dije que el sistema está en reposo? Digamos? Si el sistema no está en reposo, ¿qué pasa? ¿Será lineal el sistema? O sea, la ecuación diferencial sí lo es lineal, digamos, pero como sistema lineal. Nosotros estábamos diciendo que un sistema es lineal si la respuesta a una combinación de entrada es la combinación de las salidas. Digamos. ¿Está bien? Si yo tengo un sistema masa resorte que no está en reposo, ¿se cumple esa condición o no? No, bien, ¿por qué? Cuando está en reposo la cosa, cuando vos la empujás un poco o la empujás el doble, el efecto es el doble, digamos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que vean, de que para que un sistema masa resorte sea un sistema lineal, para que sea un sistema lineal, o sea que respete esta proporcionalidad entre las entradas y las salidas, necesitamos que el sistema esté en reposo. ¿Está? Bien. Entonces, y no solo el sistema masa resorte, sino cualquier problema de valores iniciales de orden n, necesitan ustedes condiciones iniciales nulas para que ese sistema sea lineal. No confundan ecuación diferencial lineal con sistema lineal. También son cosas distintas en este contexto. Entonces, si nosotros tenemos condiciones iniciales nulas, tenemos un sistema lineal. Ahora, otra condición que vamos a exigirle a... Nosotros estamos tratando de generalizar lo que hemos visto antes, entonces vamos a ver a qué sistema se lo vamos a aplicar. Vamos a pedirle al sistema, aparte de ser lineal, le vamos a pedir que sea un sistema causal. Sistema causal quiere decir que uno tiene respuesta cuando tiene entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el sistema masa resorte, por ejemplo, y tengo una entrada nula en todo tiempo menor que t0, o sea, no le aplico ninguna excitación al sistema hasta el tiempo t0, entonces la respuesta del sistema es 0 hasta el tiempo t0. Es causal, o sea, la respuesta es causa de una entrada. No, yo no tengo respuesta sin una entrada, digamos. O sea, necesito un sistema causal en ese sentido. ¿Se entiende? Por ejemplo, el sistema masa resorte, si está en reposo, es un sistema causal. ¿Por qué? Porque el sistema masa resorte va a estar en reposo hasta que le apliquemos una fuerza, hasta que se produzca ese tiempo t0. ¿Está bien? Hasta que la f de t sea distinta de nula. En el momento que la f de t empieza a valer algo distinto de 0, yo empiezo a ver una evolución en la x de t o la y de t, digamos, o sea, en la salida del sistema. Eso quiere decir causal. Cualquier problema de valores iniciales que tenga una ecuación diferencial lineal de orden n, ordinaria, ¿está bien? Con condiciones iniciales nulas, es un sistema causal. Y lo otro que le vamos a pedir es que sea invariante al sistema. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir invariante? Invariante quiere decir que si yo le voy a aplicar una determinada excitación, si yo empiezo a aplicársela en el tiempo 0 y veo un efecto, va a pasar lo mismo si yo empiezo a aplicársela en el tiempo t0, pero visto desde ese momento, digamos. ¿Está bien? O sea, si yo al sistema masa resorte le empiezo a aplicar desde el tiempo 0 una determinada fuerza, va a tener una evolución. Ahora, si yo por algún motivo, porque llegué tarde o qué sé yo, empiezo a aplicarle esa misma fuerza, esa misma evolución de fuerza, pero a partir de un tiempo 500 o a partir del minuto o lo que sea, voy a tener exactamente la misma evolución pero trasladada en el tiempo, digamos. Entonces, eso quiere decir invariante. Entonces, si yo tengo un sistema que es lineal, causal e invariante, voy a poder generalizar los resultados que vimos recién. Lo bueno es que, nuevamente, este sistema de orden n, con condiciones iniciales nulas, cumple ser un sistema lineal, causal e invariante. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el sistema masa resorte con condiciones iniciales nulas es un sistema lineal, causal e invariante. Entonces, lo que dice el resultado es que si vos tenés un sistema que es lineal, causal e invariante, ¿está bien? Si vos cumplís con esas condiciones, entonces la respuesta a cualquier entrada se da como la convolución entre la h de t y la f de t, siendo la h de t la antitransformada de la h de s. ¿Está bien? ¿Sí? O la respuesta de la delta. Digamos. O sea, que si ustedes tienen un sistema que sea lineal, causal e invariante en el tiempo, ustedes tienen que agarrar, excitarlo con una delta y encuentran la h de t. A esa h de t, ustedes la convolucionan con cualquier entrada y van a tener la respuesta a la f de t. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo que vimos antes, solo que generalizado a algo de orden n e incluso a cualquier sistema que sea lineal, causal e invariante en el tiempo. Acá aparece la demostración. Se las dejo para que la miren, me la consultan si quieren.
digamos, en las clases de consulta. Pero me interesa muchísimo que vean un ejemplo de aplicación con el sistema masa resorte, ¿está bien? Para que ustedes puedan trabajar, ¿está? Acá está un poco dicho de forma esquemática, lo mismo que dijimos recién. Y estos gráficos está muy bueno tenerlos. Fíjense, ustedes tienen un sistema lineal. Imagínense el sistema masa resorte, por ejemplo. ¿Está bien? Con condiciones iniciales nulas, digamos. ¿Está bien? Necesito que sea un sistema lineal, invariante y causal. ¿Está bien? Necesito esas condiciones. Entonces imagínense el sistema masa resorte que parte desde un reposo. Entonces ese mismo sistema ustedes lo pueden tener en el dominio temporal o en un dominio virtual, en un universo paralelo, digamos, que sería este dominio de Laplace, digamos. ¿Está bien? Entonces, en el dominio temporal, si ustedes lo excitan con una delta, ustedes obtienen una h de t. Y esa h de t es la que se usa para encontrar, al convolucionarlo con cualquier entrada, ustedes pueden saber cuál es la salida de esa entrada. Ese mismo esquema lo pueden tener en el dominio de Laplace. Si ustedes acá no entran con una delta de tiempo, sino que entran con la función 1. Si entran con la función 1, la salida I de S es la H de S por la F de S, y la F de S es 1, entonces la I de S es la H de S. O sea que ustedes identifican el sistema porque conocen la H de S, que es la función de transferencia del sistema. Ahora, ustedes le meten cualquier F de S que ustedes le metan, para encontrar la I de S lo único que tienen que hacer es F de S por H de S, y ya calcularon la I de S.